del Grupo Parlamentario Catalán del Senado de Convergencia y Unión. Para la defensa de la enmienda tiene la palabra por 5 minutos por el Grupo Socialista el senador López. Gracias, señora presidenta. Señorías, la moción que traemos hoy aquí es la consecuencia de la interpelación que hicimos al Gobierno, al ministro de Agricultura, el pasado día 5 de marzo. Le confieso que me animó al Grupo Parlamentario Socialista a presentar esta iniciativa de interpelación y esta moción consecuencia el acuerdo que se produjo en la primera de las sesiones de este periodo, en enero, con la unanimidad para la constitución de una ponencia de estudios sobre el despoblamiento rural, sus causas y, sobre todo, elementos que pudieran permitir paliar ese proceso de despoblamiento. Por tanto, lo que traemos hoy aquí es una iniciativa que permita crear un marco estable para aprovechar las oportunidades que en torno a la biomasa existen en el conjunto del territorio nacional y, por tanto, dándole coherencia a lo que se hizo en aquella ponencia de estudio, es que pasemos de las musas al teatro, si me permiten la expresión, de la literatura a los hechos y empecemos a abrir un camino que nos permita, en interés de lo que yo creo que tiene que ser una política de Estado, naturalmente la de generación de oportunidades de empleo y la de desarrollo rural, buscar un acuerdo en el conjunto de la Cámara. En la biomasa concurren 3 vectores virtuosos: el del empleo y el desarrollo rural, como antes me refería, el de la disminución de la dependencia energética de España, que está en torno al 80%, como saben, y el de la calidad medioambiental y nuestra contribución y nuestra aportación a la lucha contra el cambio climático y al objetivo estratégico de la Unión Europea de 2020. ¿Qué planteamos? Pues sencillamente la modificación de 3 normas, de 3 decretos leyes. Uno, el primero de 2012, que estableció una moratoria para todo el conjunto de las renovables. Lo que planteamos no es un debate general sobre todas las renovables, sino que se acabe sacando de esa moratoria exclusivamente la biomasa, porque es la intensiva en empleo, porque efectivamente es la que produce renta en el medio rural y tiene un efecto de difusión en todo el medio rural, y pensamos que debía excepcionarse la biomasa de esa paralización que supuso el decreto 1 de 2012. Pedimos también que se cambie el decreto 2 de 2013, de 1 de febrero, donde se establecía para los ya instalados, para la iniciativa que están funcionando, se establece una penalización en términos comparativos respecto a lo que venía funcionando hasta ese momento, que era la actualización del IPC, que ahora se cambia sustituyéndolo por otro índice, el índice de consumo a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. En definitiva, una merma de la retribución que están recibiendo las plantas que ahora mismo están instaladas. Y, por tercer lugar, o en tercer espacio, una petición también de modificación del decreto 661 de 2007, que establece un sistema de retribución también diferente entre lo que es la poda, la biomasa de origen agrario, y los cultivos energéticos, habiendo una proporción de 1 a 0,73 aproximadamente, es decir, están penalizados la biomasa de origen agrario respecto a lo que se denominan los cultivos energéticos o las explotaciones también forestales que tengan un plan de ordenación. En definitiva, creemos que el compromiso que España tiene para el año 2020 en el ámbito de la Unión Europea de producir 1.350 megavatios con biomasa, de los que solo hay instalados ahora mismo 614, haría necesario un acuerdo de esta Cámara para instar al Gobierno a que creara un marco estable que permitiera con seguridad jurídica generar esas oportunidades de empleo de las que tan necesitado está el mundo rural. Estamos hablando de empleo y empleo intensivo ligado a esta energía, estamos hablando de generación distribuida en el territorio, estamos hablando de un volumen de inversión que sería necesario para instalar esos 700 megavatios que faltan para llegar a los 1.350 comprometidos por España en el seno de la Unión Europea,
habría necesidad de una inversión de 3.200 millones de euros. Y, naturalmente, lo hemos dicho en la interpelación al ministro, es una de las energías renovables gestionable 100%. Creo que es un caso práctico de economía del bien común. Estamos hablando de externalidades de empleo, de desarrollo rural, medioambientales, de dependencia energética disminuida respecto al exterior, en definitiva, de que en lugar de incentivar la creación de empleo en las zonas productoras de hidrocarburos, lo estemos haciendo en nuestro medio rural, que necesidad tiene de que se impulse ese desarrollo económico. Y, por tanto, lo que pedimos al conjunto de los grupos de la Cámara es que apoyen esta iniciativa, que apoyen esta moción, que, como digo, termino, tiene esos 3 apartados. La modificación de 3 decretos, el 1 de 2012, el 2 de 2013 y el de 2007, que establecía también ese elemento de retribución diferencial respecto a los cultivos energéticos. Creo que estaríamos haciendo una apuesta inteligente por el desarrollo. Señora presidenta, termino, gracias. Una apuesta inteligente por el desarrollo del mundo rural y estaríamos, en definitiva, contribuyendo a que una política de Estado como es la de fomentar el empleo y el desarrollo rural tuviera un cauce abierto. Muchas gracias. Para indicar si acepta la enmienda presentada, el autor de la moción por el Grupo Socialista, el senador López. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, no tenemos inconveniente en aceptar la enmienda que se propone del Grupo Convergencia y Unión. En primer lugar, entendemos que no toda la biomasa que tiene oportunidades de ser susceptible de generar empleo tiene que ver con los residuos agrícolas. Nosotros hemos planteado inicialmente en la exposición de motivos, aunque el apartado dispositivo son decretos que afectan de forma genérica a todo el territorio nacional y a todas las biomasas, pero hablábamos del olivar y de la vid en la medida que la concentración, que creemos que es un elemento determinante para que sea aprovechamiento rentable, se produce en cultivos como la vid y como el olivar. Pero ciertamente no tenemos ningún inconveniente en que la interpretación sea genérica para el almendro, para cualquier otro tipo de frutal o de árbol que al final tenga esa consideración de residuo de origen agrícola. Los de carácter forestal ya tienen, si tienen un plan de explotación, tienen ya reconocido la prima de cultivo energético. Pero están igual, en términos de incapacidad de desarrollar nuevos proyectos, que el resto, en la medida en que están bloqueados por la moratoria establecida en el decreto 1 de 2012. Y los que están en funcionamiento, sean con biomasa de origen forestal o de origen agrario en este momento, también están penalizados por la decisión del Gobierno del decreto 2 de 2013. Por tanto, en la medida en que esto pueda ser un espacio que redunda, creemos que redunda, por tanto no tenemos ninguna dificultad en aceptarlo, lo que abunda no daña, dice el refrán, ningún problema en aceptar esto. Y me van a permitir, en el tiempo que me queda disponible, después de dejar claro que aceptamos la enmienda que se nos sugiere por parte de Convergencia, una consideración que viene al pelo de información, también ha sido objeto de debate en esta Cámara hace pocas semanas, pero este fin de semana aparecía en los medios de comunicación una decisión, ya parece lanzada, del Ministerio de facilitar de forma rápida la explotación al final del gas pizarra del fracking, ¿verdad? Bueno, yo creo, y habría que hacer una reflexión en este sentido, y la hago al conjunto de la Cámara, vayamos a equivocarnos. Estamos hablando del aprovechamiento de una oportunidad dudosa en términos de los impactos ambientales que genera, impactos ambientales negativos, riesgos sísmicos, como este debate se ha producido aquí ya, no lo voy a reproducir. Pero, en definitiva, vayamos a estar siendo muy benévolos y muy flexibles y muy rápidos en la legislación que permita la explotación de un recurso energético asociado a impactos ambientales negativos y seamos absolutamente rígidos y estrictos a la hora de poder facilitar el aprovechamiento de un recurso renovable y, sin duda, con externalidades ambientales positivas. Porque de lo primero se deriva el negocio y, en su caso, el enriquecimiento de unos pocos. Pero las facturas medioambientales que quedan
Si son solucionables, se suelen hacer por la vía de la socialización de las pérdidas y es la comunidad la que paga la reparación de esos costes medioambientales, si es que tienen solución, si es que no son irreparables. Y de eso tenemos experiencia en el ámbito medioambiental y en el ámbito financiero, lamentablemente, hace no muchas fechas, en España y en el mundo. El mundo financiero sin ningún tipo de control, la avaricia ciega, la codicia llevada al límite, tiene una consecuencia: legislación permisiva que hace que al final se acaben teniendo que socializar las pérdidas, que producen una forma absolutamente equivocada de entender lo que es el bien común. Bueno, pues ahora que estamos en tiempo de poder tomar decisiones que no reproduzcan errores, yo lo que digo que es absolutamente prioritario establecer un marco, y esa es la capacidad de las Cortes, de los representantes de los ciudadanos, de legislar a favor de aquellos recursos, en este caso, que tiene, como decía antes, un punto de encuentro virtuoso, porque estamos hablando de generación de empleo además en el mundo rural, que tiene capacidad de difusión de renta en el sitio que más lo necesita, que estamos hablando de también contribuir a la independencia energética del país, que estamos hablando, por supuesto, de esas externalidades medioambientales positivas. Y creo que la suma de esos razonamientos debían hacer que esta Cámara aceptara hoy esta propuesta e instara al Gobierno a que se modifiquen esos espacios normativos para abrir un camino seguro y estable que genere oportunidades de aprovechamiento de la biomasa. Gracias, señor presidente. Cierren las puertas. Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió. Comienza la votación. El resultado de la votación es: presentes 241, sí 83, no 154, abstenciones 4. Queda